El viaje de Elías, los 14 pasos de la fe que no se dobla. El sol caía sobre las colinas de Cafarnaúm como un manto de fuego cuando Elías, un pescador de manos callosas y mirada cansada, arrastraba su red vacía por tercera vez esa mañana. El hambre ya apretaba el vientre de su familia y las deudas contraídas con los comerciantes de Tiberíades crecían como la mala hierba después de la lluvia. Su esposa, Raquel, tejía en silencio a la sombra de la higuera, pero él conocía el peso de ese silencio, era el mismo peso que llevaba en el pecho durante semanas. Fue entonces cuando escuchó pasos en la arena. Se acercó un hombre con una túnica sencilla, pero con una autoridad que hacía vibrar el aire. «Sígueme», le dijo Jesús, sin más explicaciones. Elías vaciló. ¿Cómo podría dejar mis redes, mi familia, la frágil seguridad que aún tenía? Pero algo en esa mirada, firme como las raíces del cedro del Líbano, le hizo soltar la cuerda y seguir. Los días que siguieron no fueron fáciles. Elías descubrió que la fe no era un refugio seguro, sino un camino de piedras afiladas donde cada paso requería una elección. 1. La fe comienza donde termina el miedo. En la primera tormenta en el lago, las olas se tragaron el barco como bestias hambrientas. Elías, aferrado al madero, vio a Jesús durmiendo en la popa, indiferente al caos. «Maestro, ¿no le importa si morimos?», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Cuando Jesús calmó el viento con una palabra, Elías comprendió, la fe no es ausencia de miedo, sino valentía para confiar cuando el miedo ruge con más fuerza. 2. La oración es el aliento del alma. En Betania, Elías vio a Jesús irse antes del amanecer a orar. «¿Para qué buscar la soledad si el Padre ya lo sabe todo?», preguntó. «Porque la oración no es para informar a Dios, sino para alinear nuestro corazón con el suyo», respondió el maestro. Elías aprendió que, en los días más oscuros, arrodillarse no era debilidad, sino el acto de recargar la lámpara de la esperanza. 3. Las pruebas son el crucial de la fe. Cuando Lázaro enfermó y Jesús tardó en llegar, María y Marta gritaron, «Si hubieras estado aquí, no habría muerto». Elías también cuestionó. Pero cuando vio a Lázaro salir del sepulcro, envuelto en vendas, comprendió, Dios no evita el dolor, sino que lo convierte en testimonio. La fe inquebrantable no nace en la tranquilidad, sino en la fragua del sufrimiento. 4. La palabra es una linterna para los pies. En las noches sin luna, Elías vio a Jesús citar las Escrituras como si encendiera una antorcha. «No solo de pan vive el hombre», murmuraba mientras partía los panes para la multitud. Elías comenzó a guardar los salmos en su corazón. Cuando lo asaltó la duda, las promesas fueron anclas, «No te dejaré ni te desampararé». 5. La gratitud es el perfume de la fe. Entre los 10 leprosos curados, solo uno regresó para darle las gracias. «¿Dónde están los demás?», preguntó Jesús. Elías, que previamente murmuraba por cada pez que se escapaba de sus redes, comenzó a contar sus bendiciones, su pan de cada día, la risa de su hijo, el amanecer. La gratitud no cambió tus circunstancias, pero cambió tu corazón. 6. El perdón es la puerta a la libertad. Simón el publicano era odiado en Jericó. Hasta que Jesús cenó en su casa. «¿Cómo se puede perdonar a quienes nos roban?», preguntó Elías. «Porque el rencor es una prisión sin rejas», respondió Jesús. Cuando Elías perdonó al acreedor que lo había humillado, sintió que se le quitaba el peso como si fuera una armadura vieja. 7. La obediencia es el mapa en la oscuridad. «Echen la red al otro lado», dijo Jesús, cuando pescar parecía imposible. Elías obedeció, incluso sin entender. La red casi se rompe con la cantidad de peces. Aprendió que con fe muchas veces caminamos sin ver el camino, pero confiamos en quienes lo conocen. 8. La comunión es refugio de la tormenta. En la última cena, Jesús partió el pan y dijo, «Haced esto en memoria de mí». Elías comprendió que la fe no era una carga solitaria. En la sinagoga, al lado de sus hermanos, incluso sus dudas parecían menores. Juntos, eran como brasas que permanecían encendidas. 9. La esperanza es la semilla del milagro. Al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido, Elías recordó las palabras de Jesús, «Si el grano de trigo no cae en vuestro ray no muere, se queda solo». 3 días después, la tumba vacía demostró que la esperanza no es una ilusión, sino la certeza de que Dios escribe más allá de lo que nuestros ojos ven. 10. El amor es el lenguaje del cielo.
Amaos unos a otros como yo os he amado, repitió Jesús. Elías, que antes se impacientaba con los errores ajenos, empezó a ver las heridas detrás de las máscaras. Al servir a los pobres a la puerta de su casa, descubrió que el amor era el único mandamiento que contenía todos los demás. 11. La humildad es la fundación. Cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, Elías sintió que su orgullo ardía como una zarza en el desierto. Si yo, siendo Señor, os he lavado los pies, vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Aprendió que la fe inquebrantable no surge del orgullo, sino de la voluntad de inclinarse. 12. La paciencia es el arte de esperar en Dios. Años más tarde, cuando la persecución dispersó a los creyentes, Elías, ya anciano, vio a muchos darse por vencidos. ¿Hasta cuándo, Señor? Él lloró. Pero recordó al granjero esperando la lluvia tardía. La paciencia no era pasividad, sino la confianza de que Dios actúa en el momento adecuado, incluso cuando a nuestros ojos ya es tarde. 13. La alegría es la canción de la fe. Incluso en prisión, Pablo cantó himnos. Elías, que anteriormente asociaba el gozo con la abundancia, descubrió que era fruto del espíritu, no de las circunstancias. En medio de la escasez aprendió a reír con sus hijos, a bailar en las fiestas comunitarias, a celebrar la vida como un regalo. 14. La fe inquebrantable es un legado. Años más tarde, con manos temblorosas y cabello blanco, Elías contó estas historias junto al lago a una nueva generación. No hablo de teorías, sino de cicatrices y milagros. La fe no es un escudo contra el dolor, afirmó, sino la certeza de que, al final, todas las lágrimas serán enjugadas. Y cuando cerró los ojos por última vez, no vio el vacío, sino aquel que había caminado con él a través de cada tormenta y que todavía lo estaba esperando al otro lado de la orilla. 15. El silencio que habla. El viento llevaba las palabras de Elías como semillas sobre el agua, y los niños, sentados en la arena caliente, las guardaban sin comprender aún su peso. Entre ellos estaba Raquel, la más pequeña, que nunca había conocido el hambre de sus primeros años ni las noches en las que el miedo tensaba como una cuerda el pecho adulto. Para ella, la historia de su padre era solo eso, una historia. Hasta que, una tarde de cielo nublado, el río se desbordó. Las aguas arrasaron los cultivos, los animales y parte de las casas. Los mayores miraron el horizonte ennegrecido y revivieron, en silencio, el recuerdo de la primera tormenta. Pero Raquel, con los pies hundidos en el barro, no lloró. En cambio, levantó la voz, temblorosa pero firme, y empezó a cantar. No era un himno aprendido, sino una melodía que provenía de un lugar que no podía nombrar. Y, uno a uno, los demás se unieron a ella, hasta que el lamento se convirtió en algo mayor que la pérdida. 16. Las piedras que hablan. Años más tarde, cuando Raquel ya era madre, su hijo mayor encontró junto al lago una piedra lisa, con marcas que parecían letras desgastadas por el tiempo. ¿Qué está escrito aquí?, preguntó, pasando los dedos por los surcos. Ella sonrió y respondió, es una palabra que solo lee el corazón. Era la misma piedra que Elías, aún joven, había sostenido en sus manos mientras oraba por la lluvia. El mismo que, décadas antes, había servido de plato para el pan partido entre desconocidos. Y ahora, como si el tiempo fuera un círculo, volvió a las manos de quienes necesitaban recordar, la fe no se hereda como un objeto, sino como un fuego que pasa de mano en mano, incluso cuando las cenizas aún están calientes. 17. El último barco. En la vejez, Raquel vio secarse el lago. No a causa de la sequía, sino porque el mundo más allá de las montañas había cambiado, la gente ya no necesitaba agua para vivir, decían, todo lo que tenías que hacer era presionar un botón. Los jóvenes partieron en botes de metal, prometiendo regresar, pero pocos regresaron. Hasta que un día solo quedó ella. Sentada al borde de lo que una vez fue agua, Raquel cerró los ojos y escuchó el eco de voces antiguas, la risa de Ilaiche, los llantos de los niños, el salmos murmurados por la noche. Por eso, cuando el último barco partió sin ella, no se sintió abandonada. Porque sabía que algunas cosas no se pierden en el tiempo, la fe que mueve montañas, la alegría que nace en el vacío y la promesa de que, al final, todas las orillas se encontrarán. El viento soplaba seco sobre las piedras desnudas del lecho del lago, levantando remolinos de polvo que danzaban como espíritus impacientes. Raquel no se movió. Sus dedos, nudosos y marcados por el tiempo,
acariciaron la madera desgastada de un pequeño cofre que descansaba a su lado. En su interior guardaba lo que quedaba, una concha que Elías le había regalado cuando aún eran niños, un trozo de tela bordado con los nombres de los que se habían ido y una llave oxidada. Nadie más sabía que abría. Por la noche, cuando las estrellas se encendían como velas olvidadas, oía crujir las tablas del muelle abandonado. No fue el viento. Era el barco. En realidad, el último barco no había zarpado. Simplemente se escondió en las sombras, esperando. Raquel lo sabía porque, a veces, cuando el sueño la traicionaba, veía su silueta oscura deslizándose sobre las rocas, como si todavía hubiera agua por navegar. Y en él, una figura encapuchada remaba sin emitir sonido, como si por allí no pasara el tiempo. Esa mañana decidió no esperar más. Con pasos lentos pero firmes, bajó hasta el muelle y se sentó en el borde, balanceando las piernas como solían hacer los niños. El barco apareció entonces, emergiendo de la niebla que no estaba allí. La figura encapuchada extendió una mano arrugada y Raquel reconoció, sin sorpresa, los anillos de plata que Elías llevaba cuando era joven. Siempre llegas tarde, dijo sonriendo. Nunca es tarde para lo que ya está escrito, respondió la voz, familiar y lejana como un eco. Subió a bordo sin mirar atrás. La barca no se movía sobre el agua porque no había agua. Se movía sobre la nada, como si el lago todavía estuviera allí, como si aún se pudiera tocar todo lo que había desaparecido. Y mientras se alejaban, Raquel vio las costas acercarse de nuevo, no como tierra, sino como recuerdo, y supo que esta vez no habría despedidas. El barco se deslizaba sin hacer ruido y la niebla que no existía se hacía más espesa, envolviéndolos como un sudario tejido con hilos de plata. Raquel sintió el peso de los anillos de Elías al tocar su mano, fríos, pero no inertes, como si todavía conservaran la calidez de gestos olvidados hacía mucho tiempo. Él no se quitó la capucha y ella no preguntó. Algunos rostros solo se revelan cuando ya no son necesarios los nombres. ¿Recuerdas la casa de los espejos? Preguntó, y la voz era la misma, pero la pregunta no. Raquel cerró los ojos. Lo recordé. El pasillo infinito donde cada reflejo yacía un poco más que el anterior, hasta que al fondo, donde la luz se fragmentaba, uno no veía el propio rostro, sino el de alguien que podría haber sido. Elías siempre se reía cuando ella intentaba alcanzar ese último vaso, como si supiera que el secreto no estaba en llegar allí, sino en seguir avanzando. Me dejaste allí, dijo, no como acusadora, sino como alguien que nota la lluvia después de años de sequía. Me acabo de ir antes. Alguien necesitaba sostener la puerta. El barco se detuvo, o tal vez nunca se había movido. Delante no había muelle, ni orilla, ni siquiera la sombra de un árbol. Había una puerta, alta y estrecha, de madera tan oscura que parecía absorber la poca luz disponible. No tenía manija ni cerradura, pero Raquel sabía que lo único que tenía que hacer era empujarlo. ¿Y si no hay nada del otro lado? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Elías finalmente se bajó la capucha. Su rostro era el de un hombre que había envejecido todas las edades a la vez, sus rasgos se superponían como las páginas de un libro leído en exceso. Los ojos, sin embargo, eran los mismos, verdes, casi dorados, con ese brillo que siempre parecía robado de algún lugar prohibido. Siempre hay algo, dijo. Aunque seamos solo nosotros, esperando empezar de nuevo. Raquel empujó la puerta. Del otro lado, no había oscuridad, ni luz cegadora, ni el vacío que ella tiene. Fue en sueños. Había una habitación pequeña, con una cama de hierro forjado y un armario con espejos. En la mesita de noche, un reloj de pie marcaba 3 horas y 22 minutos, la hora exacta en la que, décadas atrás, se había despertado sola por primera vez, con la certeza de que algo irreparable había sucedido. En el suelo, junto a la puerta, 2 pares de zapatos uno al lado del otro. Uno de ellos, lo reconoció, era el suyo, aún con el barro seco de las orillas del lago que ya no existía. El otro par era de cuero desgastado, con suelas desgastadas por caminar en círculos. Elías entró detrás de ella y se sentó en el borde de la cama, como si ese fuera el gesto más natural del mundo. ¿Te quedas?, preguntó Raquel, aunque ya sabía que la pregunta era inútil. Él sonrió, por primera vez en años, o en su vida, ella no vio en él ni un fantasma, ni un recuerdo, sino simplemente un hombre, cansado y aliviado, como alguien que por fin se quitaba una máscara que ni siquiera recordaba haber usado.
Nunca me fui, dijo. Y entonces el reloj dio una campanada, aunque la manecilla no se había movido. La ventana del dormitorio se abrió sola y a través del cristal no entraba el viento, sino el olor a tierra mojada después de las primeras lluvias. Raquel respiró hondo. Afuera, más allá de las ventanas empañadas, se podía ver el contorno de una casa antigua, con un pasillo de espejos que no reflejaba nada, todavía. Su mano encontró la de ella sobre la manta, los dedos entrelazados como si no hubiera pasado el tiempo, como si ninguna sombra los hubiera separado. Raquel sintió el peso de todos esos años, los que pasó solo, los que no pasó allí, disolviéndose en el aire húmedo que ahora llenaba la habitación. Ya no había lugar para preguntas. La casa te está esperando, murmuró, como si eso explicara el reloj parado, la ventana abierta, el olor que no provenía de ninguna lluvia conocida. Ella no se resistió cuando él la condujo al pasillo. Los espejos, antes vacíos, empezaron a parpadear, y sobre las superficies oscuras aparecieron fragmentos, una risa cortada por la mitad, una puerta que nunca debió abrirse, las manos de Raquel, más joven, sosteniendo algo que brillaba como hielo. Él le apretó el hombro con firmeza. No mires demasiado, advirtió. Muestran lo que ya sabemos. Pero Raquel ya lo había visto. En el reflejo más lejano, entre las grietas del cristal, se movía una figura, ella misma, solo que no. La otra Raquel sonrió, y la sonrisa se ensanchó hasta que ya no cabía en el espejo, hasta que se desbordó como tinta en el agua. El suelo crujió bajo sus pies. Ahora estaban en el jardín, donde la hierba crecía alta y desordenada, como si nadie la hubiera pisado en décadas. En el centro, una mesa de piedra, cubierta con un mantel blanco que el viento no podía levantar. Sobre él, 2 copas y una botella de vino medio vacía, el líquido del interior todavía rojo, todavía intacto. ¿Te acuerdas?, preguntó, acercando la silla para que ella se sentara. Raquel tocó el borde del vaso. Lo recordé, sí. Recordó el sabor del vino, la promesa que no había sido incumplida, solo pospuesta. Recordé el día que desapareció, no con un adiós, sino con un hasta luego, como quien sale a comprar pan. El clima aquí no es como afuera, continuó sirviendo el vino que nunca se acababa. A veces un segundo dura años. A veces toda una vida cabe en un abrir y cerrar de ojos. Ella bebió. El líquido ardía como fuego, pero cuando lo tragó, era dulce. Dulce como la mentira que se había dicho a sí misma durante tanto tiempo, que él se había ido, que ella había seguido adelante. Algo se movió entre los arbustos. Raquel giró la cabeza y las vio, las otras versiones, las que habían quedado atrapadas en los espejos, en los cuartos oscuros, en las decisiones que nunca había tomado. Uno a uno se fueron acercando, sentándose a la mesa, recogiendo vasos que no estaban allí un segundo antes. Nadie habló. No fue necesario. Él volvió a tomar su mano. Ahora lo entiendes, dijo. No fuiste tú quien no pudo olvidarme. Yo fui el que no pudo regresar. El cielo sobre ellos se oscureció de repente. No como de noche, sino como si alguien hubiera apagado la luz. Las estrellas no brillaron, respiraron. Y en el silencio que siguió, Raquel escuchó por fin lo que el reloj había intentado decir con su única campanada. Siempre lo supiste. La mesa se estiró, maderas y vetas desconocidas brotaron como raíces bajo sus dedos, acomodando sin esfuerzo a las otras Raquels. Cada una de ellas llevaba un peso diferente sobre sus hombros, algunas con cicatrices visibles, otras con ojeras tan profundas como también, una con el pelo todavía corto, cortado en el apuro de una decisión que nunca fue solo suya. El que estaba a su lado, sin embargo, el que sostenía su mano, era el único cuyos ojos no temblaban. No se miraron. Allí no hubo juicio ni envidia. Solo el reconocimiento mudo de que todos, en algún momento, habían escuchado el mismo llamado y respondido de diferentes maneras. Una de ellas, la que nunca había salido del apartamento, la que había dejado las cortinas cerradas durante años, levantó su vaso y bebió algo que brillaba como mercurio. El líquido corrió por su garganta sin mojar, sin quemar, solo llenando un vacío que Raquel no sabía que existía. Tú los invitaste, murmuró, más para sí misma que para él. Él sonrió, y fue una sonrisa que dolió. No por malicia, sino porque era demasiado sincero, como si su boca no estuviera acostumbrada a esa curva. No fui yo. Fuiste tú.
El aire se volvió espeso, espeso como miel derramada. Raquel sintió el peso de las otras versiones inclinándose hacia adelante, sus respiraciones mezclándose con la de ella. La que se había ido, la que había elegido otro continente, otro nombre, susurró algo en un idioma que Raquel no conocía pero comprendía: acuérdate de la puerta. Y entonces lo recordó. La puerta no era ni de madera ni de metal. No tenía manija ni bisagras. Era solo un rectángulo de sombra en medio del pasillo de su antiguo departamento, ese que juró que no existía cuando encendió la luz. A veces, cuando pasaba por allí de noche, sentía un frío que no venía del suelo, sino del interior de mis propios huesos. Una vez, había colocado su mano contra la pared al lado y la pintura se había despegado como piel muerta, revelando algo pulsando debajo. Nunca la abriste, dijo, y su voz era el sonido de una llave que giraba lentamente. Pero abrieron. Las otras Raquel se asintieron. La que se había casado con otro hombre, la que tenía sonrisas fáciles y manos que nunca temblaban, tocó el anillo que todavía llevaba en el dedo. El oro era negro, como chamuscado. Algunos de nosotros pensamos que era una advertencia, dijo. Otros, una salida. Raquel miró su propia mano, todavía entrelazada con la de él. La piel era más clara donde los dedos se tocaban, como si algo se estuviera borrando lentamente. ¿Y qué es? Él no respondió. En cambio, inclinó la cabeza hacia el cielo, donde ahora las estrellas giraban en espiral, dibujando algo que no era una constelación sino un mapa. Un camino. Siempre lo supiste, repitieron los demás, a coro. Y ella lo sabía. No se trataba de elecciones. Nunca lo había sido. Se trataba de aquello que palpitaba al otro lado de la puerta, que esperaba en cada versión de ello, en cada final posible. Se trataba del hecho de que no importaba a dónde fuera o con quién se quedara, esa sombra la seguiría. Porque no era una sombra. Fue una promesa. Y Raquel comprendió finalmente que las promesas no están hechas para cumplirse. Están hechos para ser recordados. Raquel cerró los ojos y sintió el peso de lo que siempre estuvo ahí, latente como un segundo corazón. Las voces de los demás, sus otros, se disiparon en el aire, no como un eco, sino como el aliento que se escapa después de una larga carrera. No había más miedo. Ya no había ninguna duda. Cuando los abrió, el camino en el cielo ya no era un mapa, sino una puerta. No madera ni metal, sino algo más antiguo, una fina membrana entre lo que fue y lo que siempre será. Extendió la mano. Antes de que sus dedos la tocaran, supo que no se cruzaría. Esta vez no. No así. La sombra, la promesa, se desarrolló. Tus pies como humo vivo, calientes contra la piel desnuda. No era un monstruo. No fue un castigo. Era lo que quedaba de todas las versiones de ella que habían intentado escapar, que habían intentado olvidar. Era la marca de algo escrito mucho antes de su nacimiento, en un lenguaje que el tiempo había borrado, pero que el cuerpo recordaba. Se arrodilló y dejó que la sombra la envolviera. No me dolió. Fue como sumergirse en agua oscura después de una quemadura, alivio, por fin. Cuando se levantó, las estrellas habían vuelto a sus lugares, fijas e indiferentes. La piel de sus dedos ya no tenía esos puntos claros. No porque la marca hubiera desaparecido, sino porque, por primera vez, la reconoció como parte de ella misma. En la bolsa, el objeto que él le había dado, al que nunca le había puesto nombre, ahora era solo un guijarro liso, cálido al tacto. Lo guardó en su bolsillo, no como una reliquia, sino como un recordatorio de que algunas cosas no necesitan un nombre para ser verdad. Caminó de regreso a la ciudad, donde las luces parpadeaban sin saber nada. No hubo más prisas. Ya no había puerta. La promesa no era un destino, sino el paso mismo, el ritmo de alguien que lleva consigo, ingrávido, lo que no se puede dejar atrás. Y cuando el viento trajo olor a lluvia, Raquel sonrió. No por alivio, sino porque, por primera vez, entendí, algunas cosas no deben hacerse ni romperse. Son simplemente para ser, como el cielo, como la piel, como el silencio entre dos respiraciones. Ella siguió adelante. Y el mundo, indiferente y hermoso, la siguió.